Hola Tomás, vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta más gente. Algo así, sí. Bueno, lo que podríamos hacer independiente de es revisar ahora, podemos revisar aquí en tu evaluación si es que así lo estimas conveniente y así te doy feedback para que veamos si es que hay algún error o algo por el estilo. Ya, me parece bien. Entonces, a ver, vamos a descargarla. Ah, lamentablemente no me dio el tiempo porque me pusieron muchas reuniones y no lo he revisado aún, pero lo vamos a revisar ahora. Entonces esto es nuevo, esto es test 1. Ya. Entonces ahora lo voy a ir a abrir para poder compartirlo. Entonces, share screen. Y si me permite ponerlo en pantalla completa, perfecto. Entonces, pero acá no tienes el Ah, enunciado. Así que voy a tener el enunciado acá al no sé. ladito. Test. Perfecto. Entonces, veamos. Queremos conseguir el valor de busca patrón. Y el busca patrón hace un for sobre un match. Ahí se conectó alguien más. Y luego hace match. Así que vamos a ver cómo lo manejas. Dice, la operación de match sería, fíjate que aquí inmediatamente acá tienes un detallito, porque es una tontera en todo caso. En match, el tiempo que se demora match depende de dos entradas, de A y de B. O sea, si tomamos la entrada de A es N y la entrada de B es M, por ejemplo, en realidad, dejémoslo Ah, ya como AB, entiendo. Sí. entonces sería como A y B, ponlo así. Pero en realidad da lo mismo, porque si los tamaños son distintos, fíjate que aquí vamos a revisar, perdón, si es que los tamaños son distintos en match, retorna inmediatamente false. Así que tú puedes asumir de que match depende solamente de un tamaño. Así que, entre comillas, es un detalle irrelevante. Ya. Entonces, como es irrelevante, entonces aquí tú cometes un pequeño error, que pones esto. Ujú. ¿Por qué no? Pues T de match, que depende solamente de un tamaño, supongamos, no sé, K, es igual a. Veamos, dice, no hace nada, no hace nada, y luego tengo un AND con una llamada recursiva y pregunto a el valor -1. Ah, pero match lo puse en el cuadrado. Lo siento, es que era como iba procesando las ideas. Ah, ya, Ahí está perfecto. el, está la de Ya, match. ya, ya, Es ya. como lo Qué pensé. bueno que lo estamos revisando aquí, ¿viste? Sí. Hola, Manuel. Hola, buenas. Hola. Estamos revisando las evaluaciones, así que espero no tomar mucho tiempo, así puedo ir a la tuya igual. Porque la Sí, gracia es que podamos ver si es que hay algún tema en el cual puedo darle feedback inmediato. No sé si estás de acuerdo. sí, ¿Sí? Ya, entonces tú dices que match lo hiciste acá, efectivamente, entonces pones +2. Sí, ¿Qué porque pus- va a preguntar siempre dos veces.
van a haber dos if porque este Hay dos algoritmo if. se pasa. Cuidado, cuidado, es un detalle, ¿ah? ¿Sí? Pero recordemos, operación relevante. ¿Cuál sería la operación relevante de match? Ah, Es esta. la recursividad, ¿no? No, la recursividad. Ah, El AND. ya. El AND, porque el AND es el que se va haciendo una y otra vez. Entonces, más uno. Detalle, insisto. No es tan relevante. Mm. Volvamos de nuevo acá. Entonces, esto que tú pones acá está muy bien. Por lo tanto, esto está muy bien. Entonces, tú luego dices que la operación, el T, fíjate que aquí debiste haber sido más consciente en que este T y este T no son lo mismo, Sí. porque no son distintos. Este T es el T de patrón y este T es el T de match, me imagino, ¿no? Es que usted había definido la N y la M en el enunciado. No, sí, la N y la M en el enunciado, sí estamos bien, estamos de Sí, acuerdo. Pero me refiero a el T, el tiempo, sí. porque fíjate bien, No, tú dices aquí que busca el N patrón lo pensé como el. hace un Claro, for sobre match. Entonces, tú haces un for, que es n menos m, por el tiempo que se demora match. sí, Ya, pues. sí, sí. Este t, este t de acá, no es igual que este t de acá. Sí, Ya, lo pues. entiendo. Entonces, ¿por qué a uno le llamas t y al otro le llamas t? Es que no sabía cómo ponerlo exactamente. T de busca patrón y el otro pones t de match. Porque son Ah, distintos. ya, Es sí. tiempo de Es uno y que tiempo de otro. no ¿Ya? sabía cómo escribirlo, sí. Ya. De Ya, ahora nuevo, entiendo. detalles. Esto está correcto, esto también está correcto, pero esto se saca como conclusión. Te debiste haber puesto correctamente T de busca patrón de n, m, porque aquí tú tienes n y m, así que de nuevo, otro error de detalle, de escritura, porque el busca patrón depende de dos entradas, de la entrada n y de la entrada m. Entonces, aquí tú pones el for, que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos m, del tiempo de match, que depende exclusivamente de m, y ahí le pones, tú le pusiste más 1 acá. Más 1 porque, Ah, el más uno es porque en este caso es i igual 0 porque i igual 0. en el for i igual 0 y i igual Ya, ok, al pero resultado. Siempre se va a pasar por uno. en realidad esto es más orden de 1, da lo mismo. Eso es irrelevante. Pero de aquí, de esto que yo escribo acá, tú concluyes esto que tú escribes acá. Ah, ya. De nuevo, detalle. Entonces, esta resolución está correcta, esta resolución está correcta, esta resolución está correcta. Por lo tanto, tú debiste haber Mm. llegado a... detalle otra vez. Es... lo voy a escribir acá. Esta no es correcta. ¿Por qué? Porque TDN, insisto, T de busca patrón depende de dos entradas, de N, el largo de A, y M, el largo de B, o sea, Ah, el largo del texto y el largo del patrón. Entonces, esto que está acá está correcto, correcto. Esto no, porque el mejor caso y el peor caso no se ven respecto al tamaño de la entrada, eso lo dije muchas veces. Se ve respecto a si es que, dado un tamaño en particular, hay algo que nos permita terminar antes o no. En este caso, no. Así que no hay mejor caso, no hay peor caso. Hay un caso promedio nomás aquí, porque no hay ninguna otra forma de terminar antes. A ver, mm. permiso. Claro, no hay ninguna otra forma de terminar antes. Lo hice a propósito para que no fuera tan difícil. Entonces, esto que está acá es correcto. Todo lo que hiciste de para allá abajo, ni un sentido. Ya. Entonces, tú acá te quedaría orden de es n por m
menos m cuadrado, que es lo mismo que decir orden de n por m. Ese es el orden, no n Ya. cuadrado. Ya. Así que, hartos detallitos, pero en general lo hiciste bien. Pues así que si esta pregunta valía 2,5 puntos, yo me inclinaría por darte 2. Yo creo que por ahí voy. ¿Ya? Ya. Veamos. Eso es la primera parte. ¿Alguna duda respecto a esto, ya sea de Tomás o de Manuel o de Diego? Porque ya vamos a ver las de Manuel y las de Diego. Ah, yo voy ¿No? entendiendo. ¿Estamos bien? Continúo Por entonces. mi parte, no. Ya, ok. Entonces, la cota asintótica. Muy bien, hacemos un cambio de variable, totalmente correcto. Está el cambio de variable a la y, está correcto. Nos queda 3m al partido por 3 porque es una raíz, totalmente correcto. Luego nos fijamos que a es 3, b es 3 y la función es una exponencial, correcto. Teorema maestro y se descartan las dos primeras, correcto. Se hace esto, correcto. Sacas el límite, te das cuenta que funciona, perfecto. Y luego haces el otro límite y te das cuenta que es infinito, lo cual te da el resultado que te debió haber dado. Esto está perfecto. No hay nada que decir aquí, esto está totalmente perfecto. Así que de los 2,5 puntos, son los 2,5 puntos, nada que hacer. Esto está muy bien hecho. Y finalmente, el punto 3. El punto 3, teníamos que probar que esto es falso. Para probar que es falso nos basta un simple contraejemplo. ¿Ya? Entonces, tú dices, sea f de n dos veces el logaritmo de n y g de n el logaritmo. Entonces, tú dices que esto sería cierto y lo pruebas con que es falso porque te da 2 y te debía dar menor que 1, ¿no? A ver, ¿No? Esa es es, la primera afirmación. Luego luego puse la segunda. no, tiene que darte mayor que 1 porque estamos, a ver, espérate, dame un segundo. Es el, espérame, dame un segundo, estoy pensando. No, debía darte, ahora me acordé, es que estoy con la materia de cómo la daba el semestre hace un año atrás. Tiene que darte un real. Un real. Y como da 2, entonces Eso, está bien. Un eso sí. real o te debía darte, creo que en este caso es un real unión 0. Entonces luego vas con lo otro y pones n cuadrado, te queda uno cuadrático y el otro no, y obviamente el cuadrático no funciona, así que demuestras y perfecto. Así que yo me inclino porque tu evaluación efectivamente debería ser un 6,5. Eso es lo que yo veo de tu evaluación. ¿Sí? Ya. Porque está casi todo correcto. Hay un error que podría habértelo castigado más, pero lo que me importa es que lo entiendas. ¿Ya? Sí, no entiendo. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Perfecto. Ya. Ok, entonces con Tomás estamos listos. Estamos con Tomás listos. Me tengo que acordar, lo voy a anotar acá, para que no se me olvide. Tenemos aquí, Tomás tiene un 6,5. Entonces, ahora podríamos seguir. ¿Hay algún voluntario que quiera que le revise la suya? Manuel, Diego, José. La verdad es que viendo la revisión de la 1, como que ya no tengo muchas ganas de que revisen la mía. Pero es uno nomás, pues no sé, pues. Si quiere se la Es que, reviso, si quiere se la reviso offline, como usted prefiera. Pucha, por favor, de todas formas, si es que nos revisa, la igual verdad prefiero que, nos va a la poder verdad que enseñar lo prefiero que que no la revisión de la sabemos. mía no salga en la grabación, Ya, a más que ver, nada. Manuel dice que prefiere que la suya no salga en la grabación. De acuerdo, si usted así lo prefiere. Diego. Creo que si lo revisa, no va a haber mucho que revisar tampoco. Ok, Así que pero creo mire, lo importante no es que lo tuvieran bueno, lo importante es por qué lo tuvieron malo, ¿me entiendes? Lo que quiero hacer
no es la intención de decir, ah, mira, jaja, este cabrito no cacha una. No, la intención es, miren, estos Comprendo. errores son comunes, pasan por ciertas cosas y esta es la forma de que no ocurra. Ese es el objetivo. Porque esta nota es una nota preliminar que vamos a ir conjunta con otra y siempre vamos a tener la oportunidad de irlas mejorando con tal de que saquemos el semestre adelante. La idea es definitivamente que ustedes entiendan, no me da lo mismo la nota. Entonces, Sí, va, comprendo. Me gustaría, la verdad, como que tomarme uno que esté bueno y compararlo con lo que hice yo, porque la verdad es que creo que al menos el principio de la primera estaba bien, pero pero creo que podemos al ver por qué final, se equivocó. Entonces, si es que yo estoy de acuerdo, si usted no quiere que yo lo ponga acá, no lo pongo. Pero mi bueno, intención ya es simplemente veamos, veamos. decirle Por por qué se último, equivocó. ¿Vamos? ya, Bueno, démosle. ok. O sea, Entonces, este es del señor Diego. El señor Diego. A ver. Pero me envió el PDF y me envió las fotos por separado. Pero el PDF sí, tiene las dos no, fotos, ¿no? pero es que el PDF tenía las mismas imágenes, ¿no? Es que, Perfecto. Descargo el puro PDF. Este es el señor Diego. Diego Paredes. Paredes. vale, sí. Perfecto. Lo guardo. Si es que el navegador. Eso. Muy bien, es que Chrome ocupa mucha memoria. Y entonces ahora abro y ahí la podemos ver. Creo que se metió alguien más. Sí. Franco, ¿uno de ustedes o todos me enviaron su evaluación? ¿Tengo la evaluación de todos ahora? Ah, sí, porque José me lo Eh, entregó hace poquito. Ya, perfecto. yo Los la tengo envié. todos. Ya, entonces, vamos a intentar ver solo con la intención de aprender de nuestros errores, porque Diego ya dice que lo más probable es que alguno de los elementos lo realizó de manera errónea y sin ninguna intención de decir o dar a entender de que el estudiante no entendió por culpa suya. No es el sentido. Si hay un error acá, todos somos partícipes, ¿ya? A ver, entonces, recuerda aquí muy bien que el tamaño n y el tamaño m son los que corren. Entonces, se recorre todo de principio a fin, solo existe, esta parte está muy bien hecha, esto está muy bien hecho, pero acá, claro, aquí está el error, porque dice, se recorre por principio a fin. Pero fíjese que usted pone ahí que se recorre y se ocurre el iésimo. Entonces, vamos nosotros a analizar acá que lo que hacemos es un for, así que la sumatoria con i igual 0 hasta n menos m está bien, pero lo que está acá adentro es la función match. Así que aquí lo que usted debía o idealmente poner es el tiempo que se demora match dado el tamaño de lo que yo le entrego. Y fíjese que lo que yo le entrego es, por un lado, el patrón y por el otro lado, el texto desde la posición actual a la posición actual más el patrón. O sea, le entrego algo del tamaño del patrón y el tamaño del patrón es m. Y si usted ve acá la función match, en la función match, si es que los tamaños son distintos, se va nomás, no ejecuta nada. Y si los tamaños son iguales, hace una llamada recursiva. Así que se llama con el valor m. ¿Se entiende por qué se llama con el valor m, no? Porque los dos son del mismo Sí, tamaño, que son m. Y luego usted tenía que resolver el TDM, que este es simplemente una, como vimos con Tomás, es una eh, telescópica y por lo tanto este TDM de m es simplemente orden m porque es una telescópica. Entonces ahí esto es simplemente la multiplicación de n menos m por m y con eso termina y se acabó. Eso debió haber sido. Entonces claramente estaba bien hasta cierta parte, pero después cuando metió este i es donde se nos cae. Entonces efectivamente aquí podríamos tenerle un puntito. ¿Ya? bueno,
es más de lo que Algo, yo ¿no? esperaba, así que... Ya, vamos a la segunda página entonces. Después, No, 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 ya, ¿qué ya. hizo acá? A ver. eh, eh, No, 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 y realmente intenté como desarrollarlo de alguna forma, pero quedé estancado porque no sabía cómo poder hacer alguna, cómo se llama, poder meterlo en la, ¿cómo se llama esta trató de fórmula? hacer un reemplazo, pero Sí, intenté recuerde, hacer un recuerde, reemplazo. recuerde, Gasté varias hojas, pero lo más, lo dijimos en clase, la mayoría de las veces que tiene que hacer reemplazos cuando haya raíces, incluso vimos un ejemplo con una raíz, es ocupar un exponencial. Debía ocupar un exponencial tal cual como lo vimos con la resolución de Tomás, ya la vio, me imagino, ¿no? sí, por eso cuando vi la resolución de Tomás me di cuenta, oh, eso es lo que había que hacer. ¿Ve? Entonces, esa era, aquí lamentablemente creo que no le puedo ayudar con algún puntaje. No, ahí no hay nada, sí, eso Ay, era todo, por y eso la decía última que no la intentó hacer, que la última era fácil, era un no, regalito. sí, 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 de hecho la estuve revisando por los videos de YouTube a ver si es que podía resolverlo con alguno de los métodos, pero me faltó Eh, más Es, ejercicios es resueltos que como para poder cachar. la gracia de ese ejercicio, de hecho, no era resolverlo con un método, era darse cuenta de lo que vimos al principio del semestre. Para demostrar algo que no es cierto, basta con un contraejemplo. Y mostrar un contraejemplo cualquiera. De hecho, spoiler, la respuesta a esa pregunta exacta está en Internet. La saqué de Internet. Si usted buscaba Oh, la pregunta no. exacta en Internet, la iba a encontrar. Y así que bueno, Diego, lamentablemente ahí tenemos una nota un poquito baja para remontar, pero insisto, la próxima evaluación que vamos a tener es más abordable en el sentido de que es un trabajo. Entonces, lo más probable es que de ese trabajo saquemos una nota bastante positiva. Generalmente a los alumnos les va bien en la segunda asignación. Así que no se asuste con la nota, vamos a mejorarla, ¿ya? ¿Podrían convidarme en la pauta con el ejercicio bien hecho para poder aprenderlo bien? Eh, Debería subir la de Tomás porque la de Tomás está casi una pauta. Pero no, no se preocupe, yo voy a hacer una pauta y la subo. ¿Ya? Vale, genial. Ya, perfecto. ¿Cuál Entonces, sería cambiar solamente una? sí, Manuel me dijo que ya él no quería que pudiéramos compartir la resolución, así que lo voy a resolver de manera offline. Y no sé si José, eh, cuál es su opinión, si quiere que compartamos o no. Yo digo que no, profe. Ya, pero Sigamos con la... lo importante es los errores. Fíjense, recuerden, cuando tenemos que hacer reemplazos, tenemos que probar cosas como exponenciales, logarítmicas, cosas que nos permitan transformar de una cosa u otra. Y generalmente los exponenciales y los logaritmos nos transforman las multiplicaciones o las exponenciales en sumas y restas, que nos permiten hacer, o divisiones, que nos permiten ocupar ya sea el, el, eh, el maestro o ya sea la telescópica. Profe, ¿le llegó mi test? Es que yo le envié correo Sí, vacío y después le respondí el mismo sí. correo con el Ah, documento Franco, es porque... que justo aquí veo solamente, espérate, voy a, ¿cómo hago esto? No, no puedo. Es que aquí veo 4 personas, entonces no me alcanzó a ver usted. Franco, ¿usted quiere que lo compartamos o prefiere que lo resuelva offline? no, puede compartirlo si Ya, quiere. vamos por la de Franco entonces. A ver, Franco, acá está, Franco Vallejos. Vamos a descargarla. Sí, sí, aquí me llegaron sus 2 correos. Entonces, vamos a visualizar su respuesta. Me ocupar harta rama, así que se demora un poquito en bajarlo. Y aquí está. Entonces, match aquí, usted le da el nombre F. Entonces, efectivamente, usted se da cuenta que match es una telescópica, así que, bueno, lo hace por sustitución forward, pero en realidad me da lo mismo. Y va a llegar a la misma conclusión que es de orden M. Entonces después usted plantea la sumatoria y saca la resolución y esto está completa y totalmente correcto. No hay nada que hacer acá, usted tiene los 2,5 puntos completos. Esto está perfecto.
Ahora, respecto a la segunda, usted siguió el ejemplo en clases, que dimos en clases, ocupó la exponencial. La única diferencia con el ejemplo en clase es que esto, en vez de ser un cúbico, era un cuadrático. Se hace el reemplazo. Y aquí cometí un pequeño error que es un poquito grave, que usted no puede ocupar el método simplificado cuando el acompañante no es una, no es acotado, perdón, por un polinomio. Entonces, ¿por qué cometió el error? Porque usted aquí tiene un polinomio, pero no sé de dónde lo sacó, porque hasta donde yo sé, 2 elevado a m elevado al cubo no es m elevado al cubo, porque esto lo dije en clases. Cuando usted hace el reemplazo de y y t, aquí está t, por lo tanto esto se reemplaza, aquí está t, esto se reemplaza, pero acá t no está. Por lo tanto, esta, que es un error súper común y por eso lo dije en clase, muchos alumnos cometen este error. Este es incorrecto. Usted no toca en este reemplazo que usted define acá, no se toca la m, lo que se toca es reemplazar la función t por la función y. Entonces, error extremadamente común. Así que yo creo que de los dos 5, perfectamente le puedo dar unos 5. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende por cuál fue el error, no? Sí, sí, sí. Ya. Y luego nos vamos a la última, que de nuevo, insisto, era un regalo, era cuestión de poner un contraejemplo. Y usted, el contraejemplo que puso es 4n y n, lo cual funciona perfectamente. Sí, sí, yo creo que aquí no hay nada que hacer. Entonces, era 2, 5, más 1, 5, son 4, más 1, 5, todo eso es un 6. Entonces, el señor Franco es un 6, efectivamente. Ya, perfecto, perfecto. Lo importante es que hayan quedado claros los errores comunes. Como insisto, este es un error, este de acá es un error extremadamente común, extremadamente común. El error de Tomás, que es de considerar que el mejor caso es cuando n es igual a 1, ese también es un error extremadamente común. No se hacen, no hay que cometer esos errores. Cuando Diego puso el yésimo ese, fue una mala interpretación del código, y no encontrar reemplazo también es algo súper común. Por eso es que yo en el ejercicio que puse, les puse un ejercicio que era casi igual a uno que hicimos en clase con una raíz cuadrada, porque quería que ocuparan el mismo reemplazo. Porque es común, pasa. Uno puede pensar y pasa pensando y no se le ocurre el reemplazo. Eso también pasa. Entonces, ¿cómo es que se resuelve eso? Bueno, viendo ejercicios similares. Entonces, si es que esos tópicos más los errores de Manuel, que los desconozco, ya los voy a revisar, queden claros por qué se equivocaron, yo me doy por pagado y vemos cómo recuperar las notas de aquellos que no les fue tan bien. ¿Les parece? Sí, ¿Sí? de hecho Sí, ya fabuloso. como que ya Sí. tengo una idea de en qué me equivoqué. Perfecto. Por favor. Perfecto. Ya, ok. Entonces, dejemos de compartir aquí la pantalla y podríamos irnos a lo que nos acontece para poder avanzar un poquito. Ya se supone que vimos gran parte de el comienzo de lo que normalmente ya deberían haber sabido, que todo esto que les pasé ya se supone que ustedes lo debieron haber conocido, y fue una especie simplemente de repaso, ¿ya? Así que ahora, si bien vamos a tener una pequeña patita de algo que deberían ya conocer, ya vamos a empezar con cosas un poco más aplicadas. Sería bueno que ocupáramos también las PPT.
podría decir sin PPT, pero bueno, ya que la primera unidad lo hicimos así, sigamos con lo mismo. Ay, ¿dónde está? Ok, acá está. Y se los voy a compartir, permiso, voy a cerrar lo demás para que no me ocupe tanta memoria RAM. Y vamos a compartir la pantalla. Ya, ahora lo que vamos a ver es lo que se llama las técnicas de diseño. Las técnicas de diseño son algo que existe, que nos permite simplemente a partir de un problema, sabiendo las propiedades del problema, cuál es la mejor manera de programar su solución. Solo sabiendo las propiedades del problema, sin pensar en nada más. ¿Ya? Y esto además nos permite una solución, no digamos óptima, no quiero decir óptima, pero teóricamente es una solución adecuada. ¿Ya? Veamos un problema clásico, el camino más corto. ¿Conocen el problema del camino más corto, no? Sí. Sí. ¿Qué conocen ustedes que ocupe el camino más corto? ¿Discra? Oh, No, claro, pero Dijkstra es una solución. Me refiero a aplicación. ¿Conocen algo que ocupen, que ocupen sistema a de diario? correo de Los Estados GPS. Unidos utiliza bastante el camino más corto para poder determinar los caminos más rápidos para entregar el correo. Sí, los GPS y la de los correos, es correcto. El problema del camino más corto lo que hace es generar un árbol de búsqueda. Usted parte en un inicio, por ejemplo, si es Chillán, y lo que hace es generar todos sus posibles acciones, que serían los caminos que vamos tomando, y va generando un árbol. Y este árbol se va extendiendo y agrandando a medida de que vamos generando más caminos. Hay una solución inicial, nos queda poco tiempo, acordémonos, después les voy a decir que se reconecten, que es ocupar lo que se llama un algoritmo voraz. ¿Conocen lo que es el algoritmo voraz o algoritmos greedy? Que O sea consumen que harta. ese es el que encuentra como una solución local, o sea, más óptima, pero local. Por ejemplo, Ya, yéndose por veamos. el más cercano, Quiero llegar de Chillán a Concepción. ¿Cuál sería la forma greedy de llegar de Chillán a Concepción? Nebuco, Bulnes, ¿Ya? Cosquillón, ¿Ya? eh, eh, aquí no estoy seguro porque uno sería el amarilla, Amarilla, ¿ya? ¿Y después? eh, Penco. Oh, no, es que ahí me No, confundí porque dónde están usted los va, puntos. usted no tiene conexión de Quillón con Amarilla. Usted va de Sí, Quillón sí, a sí. Nueva Aldea. Sí, sí, es que ahí me confundí dónde estaban los puntos. Después amarilla, Penco y Concepción. Depende, porque si es que no tiene memoria, de Nueva Aldea se tiraría para Nebuco y cagó. Ah, chuta, sí. ¿Ya? Bueno, pero sí, se puede hacer esa cosa. Un algoritmo voraz es un paradigma de programación que lo único que le importa es la solución óptima local. O sea, ¿cuál es mi acción próxima? ¿Cuál es la acción próxima que es más óptima? Un problema clásico en el cual se ocupan los algoritmos voraces de manera efectiva es el del menor vuelto. ¿Conocen el problema del menor vuelto? Hay que ver la cantidad exacta de monedas por el vuelto. La cantidad La exacta. menor O sea, cantidad de monedas para el vuelto. Exacto, es la menor cantidad de monedas. Las monedas, salvo excepciones como las monedas de 1 peso y de 5 pesos, en general cuestan lo mismo en producciones.
La cantidad de metal que ocupan no varía demasiado y por lo tanto la mayoría de las monedas tienen el mismo costo de producción. Por lo tanto, a un banco generalmente lo que prefiere es entregar el vuelto en la menor cantidad de monedas posibles. Da lo mismo su denominación. Entonces, por ejemplo, si queremos devolver 536 pesos, tenemos todas estas combinaciones que usted ve en pantalla. 5 monedas de 100, 3 monedas de 10, una de 5, una de 1, una moneda de 500, tiene aquí 4 monedas de 5, una de 10 y una de 1 peso. No, serían 4, serían 5, me faltó una moneda. Ah, sí, ahí está. Una moneda de 500, 3 monedas de 10 y 6 monedas de 1 peso. Existen muchas combinaciones. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la combinación que ocupe menos monedas? La solución voraz es asumir que la solución global sale de la solución mínima local. Entonces, si necesitamos 536 monedas, ¿cuál es la moneda más óptima que cubre 536? $500. La de 500, la más grande. Entonces ahora nos quedan 36. ¿Cuál es la siguiente moneda más grande que cubre 36? La de 10. La de 10. Nos quedan 26. ¡Oh! Se me fue la animación. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. 26, 16, 6. Ahora la moneda más grande es 5 y nos queda 1 peso. Y la moneda más grande que cabe es 1 y el resto es 0. Por lo tanto, esto es nuestra solución voraz. Como les dije, si es que ocupamos voracidad de manera irresponsable, podemos terminar con una cosa que simplemente ni siquiera funciona. Que es el ejemplo que estuvimos trabajando con el mapa. Entonces, debemos asegurarnos de que la estrategia voraz va a funcionar. ¿Cómo nos aseguramos? Si el problema cumple con una cierta propiedad, entonces nosotros podemos asegurarnos, sin errores, que la solución voraz nos va a dar la solución óptima. ¿Cuál es esta condición? Supongamos que el problema tiene un conjunto de candidatos, que en este caso, en el caso anterior serían las monedas, por ejemplo. Existe una función que determina que lo que nosotros actualmente tenemos es una solución. Por ejemplo, si tenemos el problema 536 y el conjunto que tenemos son 6 monedas de 100 pesos, ¿esa es una solución parcial o no? ¿Cuántos tienen que ser? 536 y tenemos 6 monedas de 100 pesos. No podría hacerlo. No, no lo es, porque nos pasamos. Entonces, ahí es una forma de saber en este caso. Hay una función adicional que determina cuál es el mejor candidato para añadir, que en el caso de las monedas es la moneda más grande que queda en el resto. Existe una función h, además, que determina si un elemento puede ser añadido o no. O sea, dice, ya, tengo una moneda de 500, ¿puedo agregar la moneda de 100? No, porque nos pasaríamos. Y finalmente existe una función ec que determina un valor de la solución, que en el caso de nuestra solución sería el resto, cuánto nos queda. Si tenemos esta estructura, entonces nosotros podemos determinar si nuestra solución tiene dos propiedades. Y si cumple estas dos propiedades, entonces, el problema, perdón. Si el problema cumple con estas dos propiedades, entonces la solución óptima es alcanzada por la estrategia voraz. Primero, subestructura optimal. Un problema posee subestructura optimal si es que la solución óptima al problema contiene las soluciones óptimas de los problemas más pequeños. Ejemplo, en el camino más corto, si yo quiero llegar de Concepción a Santiago y tengo un camino que es el más corto que llega de Concepción a Santiago, ¿ese camino incluye o no incluye el camino más corto para llegar de Concepción a una ciudad intermedia que yo debo pasar, como por ejemplo Talca? Sí, pues, incluye también. Debe, porque si no, quiere decir que ¿por qué no me voy por el otro camino si es más corto?
Eso es porque el problema del camino más corto tiene subestructura optimal. Eso es una propiedad que nos permitiría agarrar Boras, pero no basta con esa, porque ya vimos que para el camino más corto se nos puede morir. Tiene que haber una segunda propiedad, y esta propiedad se llama que el problema es una matroide. En inglés es gridoid, que viene de greedy, greedy no es voraz, en inglés esto es avaro, porque en inglés se llama el algoritmo de avaricia. Pero bueno, ¿cuándo una estructura es una matroide? Lo vemos a la vuelta a comerciales porque nos queda un minuto y tanto, así que cortamos y lo mismo de siempre, cortamos y ustedes se vuelven a unir, ¿ya? Vale. Ahora. Bien, vamos a cortar y se vuelven a unir. Ok, nos conectamos la mayoría, creo que falta uno. Creo que falta Diego, sí. Pero ya se irá a conectar. Ya se irá a conectar, Diego. Entonces, un problema posee la propiedad de matroide si es que podemos definir un conjunto de elementos, que sería en este caso los elementos que lo había mencionado, creo que era la letra C mayúscula, si no me equivoco. A ver. Sí, los candidatos, sí, es lo mismo. Y un conjunto I. El conjunto I es un conjunto de soluciones. Y el conjunto I de soluciones tiene que cumplir con dos propiedades. Las soluciones tienen que ser heredables. ¿Qué significa que una solución sea heredable? Significa que si yo tengo un elemento que pertenece a, o una solución que pertenece, es una solución, y tengo un subconjunto de esta solución, entonces el subconjunto de la solución también es una solución. Ejemplo, en el ejemplo de las monedas, si tengo 5 monedas de 100 pesos, es una solución para el problema de 536. Si le quito una moneda, cualquiera, quedan 3 monedas de 100 pesos, que sigue siendo una solución parcial. O sea, 4, perdón, 4. Así que no hay problema. Y la otra propiedad que debe cumplir es la propiedad de aumentabilidad. Un conjunto de soluciones es aumentable si, dada dos soluciones parciales, dada que una solución es más grande que la otra, entonces va a existir un elemento de la solución grande que yo le pueda pasar a la pequeña, siendo que la pequeña siga siendo solución. Vamos a... Lamentablemente, el conjunto de las monedas, a pesar de que se puede ocupar la estrategia voraz, no es heredable. Perdón, aumentable. Fíjese bien. Supongamos que yo tengo... no, ya no importa. Supongamos que yo tengo un conjunto que tiene una moneda de 500 y tengo otro conjunto que tiene tres monedas de 100.
Y el problema es alcanzar 536. Pregunta, ¿cuál de estos dos conjuntos es más grande? ¿El conjunto A o el conjunto B? ¿Cuál es el más grande? Un conjunto Ve, A. El Conjunto A. conjunto A, porque cuando pregunto por tamaño de conjunto, me refiero a la cantidad de elementos. Por lo tanto, a pesar de que el conjunto B tiene un mayor valor, el conjunto más grande es el conjunto A porque tiene mayor cantidad de elementos. Entonces, lo que me dice la propiedad de aumentabilidad es que yo puedo elegir algún elemento del conjunto A y pasárselo a B. Entonces, como aquí todos los elementos son iguales, le paso cualquiera. Pregunta, el nuevo conjunto, que sería la moneda de 500 y la moneda de 100, ¿es una solución para el problema 536? No. ¿Se pasa o Mm, falta siempre? No, porque nos pasamos, pues tenemos 600 ahora. Por lo tanto, el problema de las monedas no es aumentable. ¿Se fija? ¿Se entendió? Ajá. ¿Ya? Ahora, claro, igual se ocupa la estrategia voraz. Aquí, Aumentable que tenga solución. no, aumentable es simplemente la propiedad que le mencioné. Aumentable, lo único que quiere decir es que si yo tengo dos soluciones parciales, cualquiera, de manera de que una solución parcial es más grande que la otra, siempre le voy a poder pasar un elemento de la grande a la chica y la chica va a seguir siendo una solución parcial. Eso es una propiedad que debe cumplir el problema. Si el problema no cumple con esa propiedad, el problema no es una matroide. Y al no ser una matroide, nosotros no podemos asegurar que la voracidad nos va a entregar la solución correcta, óptima. Es lo único que digo. Ya. Entonces aquí pongo un poco y les explico, bla, bla, bla. Pero ojo, el problema de las monedas igual se resuelve con voraz. Entonces es que si... Ay, otra vez. ¿Por qué hago esto? Si el problema P es matroide, entonces P se resuelve óptimo con voraz. Fíjese, por favor, que es una implicancia, no es una equivalencia. Por lo tanto, sí es cierto de que hay problemas que se resuelven de manera óptima por voraz que no son matroides, pero hay que demostrarlo de otra manera, ¿ya? El problema de las monedas es uno de ellos. El problema de las monedas no es una matroide, pero sí se puede resolver óptimo por voraz, ¿ya? Ahora, Eh, ahora, un ejemplo que sí es una matroide es un problema clásico. Dado un grafo, encontrar el árbol de cobertura mínimo. ¿Conocen ese problema? sí, Sí. El árbol de cobertura mínimo es simplemente, dado un grafo con pesos, eso quiere decir que cada arista tiene una etiqueta que es un número positivo y a ese se le denomina peso de la etiqueta. El árbol de cobertura mínimo es el árbol de cobertura, o sea, dado un grafo, encontramos el árbol que une todos los nodos del grafo completo. Tiene que ser un árbol, o sea, sin ciclos. Y además, la suma de los pesos de las etiquetas es la menor posible. Árbol de cobertura mínimo. Esto se resuelve con voraz. Y de hecho,
fue antes de nombrar la nomenclatura de voraz como un paradigma que se resolvió con un algoritmo que tiene nombre propio. ¿Ustedes saben cuál es el nombre propio del algoritmo de voraz? Digo, para resolver el árbol de cobertura mínimo. Porque existe Dijkstra, por ejemplo, para el camino más corto. ¿Saben el nombre de este? No, al menos yo no. No. Yo creo que lo han escuchado. No. Se llama el algoritmo de Prince o de Prim. El algoritmo de Prim. Sí. Demostremos que este problema es efectivamente una matroide. Si decimos que el conjunto de elementos son los arcos, y vamos a decir que el conjunto de soluciones no son árboles, sino que es un bosque. ¿Saben lo que es un bosque? Conjunto de árboles. Ahí dice, pero en general un bosque es un conjunto de árboles. Eso es un bosque. Entonces, vamos a demostrar que un conjunto de árboles es un bosque. O sea, perdón, es una matroide. Entonces, supongamos que queremos primero decir si es heredable. Voy a hacer un ejemplo cualquiera nomás, ¿ya? Solamente para visualizar. Ahí tenemos un conjunto de árboles. Entonces, a este conjunto de árboles, yo le voy a borrar una arista. Pregunta, ¿lo que queda es un bosque? La parte de la izquierda, sí. ¿Y la parte de la derecha? No estoy seguro. Un árbol solo no creo que contemple un bosque, ¿o sí? Un bosque Si es un están conjunto separados de estos dos, árboles. Pregunta, ¿el conjunto vacío es un conjunto? es un conjunto, pero un conjunto Ya. vacío, no un conjunto de árboles. El conjunto que contiene un elemento, por ejemplo, no sé, esto, ¿es un conjunto? Sí, Ya, pues un conjunto de cosas. en ese Entonces, sentido, un árbol puede ser un bosque. un árbol es un bosque. Un bosque de un solo árbol, pero es un bosque. Porque el bosque, Oh, en términos de la ciencia de la computación, es un conjunto de árboles. Si el conjunto es de tamaño 0, 1, 2, 3, da lo mismo. Es un conjunto. ¿Ya? un bosque vacío. Sí, un bosque vacío es un bosque. De hecho, esa es una pregunta pertinente, porque podemos tener una solución parcial que sea una sola arista. Uy, Dios mío, perdón. Entonces, si esta arista, única arista, le quitamos la arista, queda en nada. Pero nada sigue siendo un conjunto. Es una solución parcial. Lo que pasa es que ni siquiera empezamos, pero es parcial, porque no es total. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Es tecnicismo, pero sí. Un conjunto vacío es un conjunto. Por lo tanto, si hablamos de conjunto de árboles, lo que ustedes ven en pantalla, el conjunto vacío de árboles, es un conjunto de árboles, o sea, un bosque. Luego, por otra parte, tenemos la aumentabilidad. Supongamos nosotros que tenemos un conjunto de árboles por un lado, y por el otro lado tenemos otro conjunto de árboles. No sé, ahí. Entonces, si esta es una solución parcial, entonces yo puedo elegir alguna arista, por ejemplo esta, y pasársela para acá, y lo de la derecha va a seguir siendo una solución parcial. Si eso es cierto, entonces es aumentable. Ahora, para eso es un tecnicismo un poquito más grande. Déjenme ver si es que lo tengo aquí escrito o si no se los voy a explicar. No está escrito escrito de manera explícita. A ver, lo voy a decir de otra forma. Tratemos de demostrar lo contrario, porque lo que puede ser es que usted me diga, bueno, profe, pero ¿qué pasa si uno le pasa una arista muy grande
y entonces ya no es solución parcial porque el bosque es muy grande. Pero en este caso, como no sabemos cuál es el valor mínimo, entonces todo bosque es una solución parcial, salvo que sea un ciclo. Entonces, la única manera de que yo pueda hacer de que dos soluciones parciales generen una solución que no es parcial es que la solución nueva sea un ciclo. Entonces, supongamos que tenemos algo y entonces la única manera de que esto muera es que yo le añada esta arista que me falta. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Sí, pero eso sería hacer un ciclo. Eso sería hacer un ciclo. Entonces, supongamos que esta es la solución chica, la B. Entonces, debemos tener, dado lo que escribimos, una solución A. Y esa solución A tiene que tener la arista que nos mate. Pero la solución A no tiene solamente esta arista, tiene más. Otras aristas. Porque recuerden, la cantidad de aristas en A tiene que ser mayor a la cantidad de aristas en B. Entonces, obviamente aquí le ponemos otra arista y es cosa de pasarle cualquiera de las demás, digamos. Le pasamos, por ejemplo, esta. Es por un argumento de numerabilidad. Si es que tenemos un bosque B, la cantidad de aristas que implica que B se convierta en un ciclo es menor que la cantidad de aristas en B. Entonces, si en A, como hay más aristas, simplemente elijo una que no la convierta en un ciclo y se acabó. ¿Se entiende? Solo un pedazo. Solo un pedazo. Ya, a ver, voy a tratar de explicarlo de otra manera un poco más explícita. Si este es B, esta me mata, 1. Esta me mata, 2. Esta me mata, 3. ¿Cierto? ¿Hay alguna otra arista que me mate, que me haga tener un ciclo? Creo que no. No, ¿cierto? Voy a escribirlas en rojo. Me mata esta, me mata esta, me mata esta. ¿Cuántas son las aristas que me matan? 3. 3. ¿Cuántas son las aristas que tiene originalmente B? 3. 4. No, aristas, no nodos. Ah, no, 3, 3, 3, 3, 3, sí. 3. Ya, entonces, A, si es que quiero que pasarle una que me mate, A debe tener obligatoriamente esta y esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden, para que no sea aumentable, yo desde A le tengo que pasar una arista, la que yo elija, y B tiene que seguir siendo parcial. Si es que no quiero que sea, si es que no quiero que sea aumentable, le tengo que pasar una que la mate. Entonces, fíjense, si yo le paso esta, B se convierte en un ciclo. Si yo le paso esta, B se convierte en un ciclo. Y si yo le paso esta, B se convierte en un ciclo. Entonces, así como estamos, cualquier arista de A que le pase a B, B se convierte en un ciclo. ¿Cierto? Sí. Ya, No le cabe pero arista. fíjese que el tamaño de A en este minuto es 3, que es exactamente el mismo que el tamaño de B. Y el enunciado, acuérdense, dice que necesariamente el tamaño de A tiene que ser mayor al tamaño de B. Por lo tanto, A debe tener una arista distinta a estas.
y cualquier arista que no sea ninguna de estas, cualquiera, por ejemplo, no sé, una que esté por acá abajo, no haría que B tenga ciclos. Así que lo que hago es inteligentemente elegir la que no molesta y pasársela a B. Por lo tanto, el conjunto de árboles cumple con ser una matroide, porque es aumentable. ¿Ahí sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si no, si aún quedan dudas, díganlo nomás, pues lo vemos de otra manera. Pero en general esa es la idea. La idea es Yo que, creo que, o sea, con las monedas la había entendido, pero acá me enredé con... sí, o sea, la gracia es esa. La gracia es esa. Si tú tienes un conjunto de elementos que es más grande que el otro, entonces tú le tienes que tratar de pasar al otro algo para que el otro siga siendo una solución parcial. Como en este caso, matar no es pasarse de 536, es formar un ciclo. Entonces lo que yo trato de hacer es pasarle una que forme un ciclo, que son todas las que están en rojo. Sin embargo, el conjunto de bosques siempre nos va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que hacen que B forme un ciclo es siempre a lo más la misma cantidad de elementos que hay en B. Por lo tanto, como A tiene que ser mayor, A tiene que ser más grande que B, siempre va a existir una arista que no haga que B forme un ciclo. Y por eso es que esto es efectivamente una matroide. Es más fácil demostrar algo que no es matroide que demostrar que algo sí es matroide. Porque en el caso de no, como en el de las monedas, nos basta un contraejemplo. En cambio, en este caso, tenemos que demostrar que siempre pasa. Por eso es más difícil, ¿me entiendes? Sí. Ya, esto es lo más técnico de las cosas que vemos hasta el minuto. ¿Ah? Y hay muy pocos ejemplos de problemas que son matroides, así que la mayoría usted simplemente se los aprende. No necesita pensar demasiado. Entonces, aquí usted ve el algoritmo de Prim de 1930. El algoritmo de Prim es súper básico y voraz. ¿Qué es lo que hace? Usted elige un nodo cualquiera y vorazmente elige la arista más pequeña que esté unida a ese nodo. Luego, hace lo mismo, elige la arista más pequeña que está unida al árbol actual. Después hace lo mismo. Después hace lo mismo. Y fíjese, aquí es un error súper común. Por favor, tome en cuenta porque este error común que cometen muchos alumnos. Usted eligió esta y esta. Entonces, la mayoría comete el error de, entonces ahora tengo que elegir 6. ¿Por qué? Porque estoy en el nodo I. No. Usted elige 4. ¿Por qué elige 4? Porque es el nodo más pequeño que se une al árbol actual, no al nodo actual. ¿Ya? Así que elige 4. Luego acá elige 2. Luego acá elige 1. Después acá el más chico es 7. Y después el más chico es 9. 9. 9. El más chico es 9. Y ahí tiene el árbol de cobertura mínimo. ¿Ve? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, la estrategia voraz busca resolver el problema usando mínimos locales. Y para que usted pueda resolver el problema por estrategia voraz y asegurarse sí o sí de que va a tener una solución óptima, es que el problema debe tener subestructura optimal por un lado y por otro una matroide. En caso de ser una matroide, existen casos que sí se pueden resolver como el problema de las monedas, pero lo general es que no. La estrategia voraz es bien limitada y resuelve una cantidad bien determinada de problemas. Este era un meme, pero es como muy viejo, así que no vale mucho la pena. Y este meme también es viejo,
Así que tampoco vale la pena. Alcanzamos, yo creo, a ver, veamos, déjenme ver, el segundo, yo creo que alcanzamos a ver el segundo y método, porque el de Borage es bien simplecito, que es cuando no funciona. ¿Qué pasa cuando la matroide no funciona? Como en el camino más corto. Lo que hace es que podemos ocupar algo que se llama programación dinámica. Me imagino que la programación dinámica sí es algo que conocen. Sí, eso de guardar los resultados anteriores. Correcto, es guardar los resultados anteriores. Entonces, por ejemplo, para Fibonacci, si se fija, para resolver Fibonacci, fdn es igual a fdn-1 más fdn-2, usted tiene que hacer esto que usted ve en pantalla. Entonces, ¿usted cuántos nodos visita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nodos. Pero, ¿qué pasa? Que f de 5, perdón, f de 4 se calcula muchas veces, f de 3 se calcula muchas veces, f de 2 se calcula muchas veces. Entonces, como hay una forma más fácil de hacerlo, que es almacenar los resultados que ya vamos calculando. Así que, si quiero calcular f de 6, bueno, calculo f de 5 y f de 4. Me voy por un solo lado. F de 4, quiero calcular f de 3 y f de 2. Para calcular f de 2, calculo f de 1 y f de 0, pero f de 1 y 0 son parte de la base. Entonces, ya que tengo f1 y f0, calculo f2. Ahora quiero calcular f3. f3 requiere a f2 y f1, que ambos ya están calculados. Así que calculo el valor de f3. Y luego calculo el valor de f4. Me voy al otro lado, f5. Para calcular f5 necesito f4 y f3, pero f4 y f3 ya los calculé. Así que ocupo los valores, calculo f5, y como f5 y f4 ya lo están, calculo f6. O sea, dijimos como 20 y tantos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. Bastante menos, ¿no? Eso es programación dinámica. El proceso de almacenamiento de los resultados previos se le denomina memorización. Ojo, no memorización. Es más o menos lo mismo, pero no. ¿Ya? Es distinto. Ahora, ¿cuándo usted debe ocupar programación dinámica? Usted ocupa programación dinámica si es que tiene subestructura optimal, tal cual como dijimos antes, la subestructura optimal. O sea, la solución óptima contiene la solución óptima de los subproblemas. La solución de F6 contiene la solución de F4, por ejemplo. ¿Ya? Y segundo, es que el problema tiene lo que se denomina subproblemas superpuestos. ¿Qué significa subproblemas superpuestos? Significa simplemente que cuando usted divide el problema en subproblemas, esos subproblemas se repiten muchas veces. Si usted grafica, pero grafica de manera correcta, no como acá, lo voy a graficar yo. Ay, Dios mío, siempre pasa. Quiero calcular f de 6. Bueno, f de 6 requiere a f de 5 y f de 4. Pero fíjese, f de 5 requiere a f de 4 y f de 3. Y f de 4 requiere a f de 3 y a f de 2. Fíjese, ¿qué hay acá? Un ciclo. O más bien, dicho de otra manera, ya que este es un grafo dirigido, hay dos caminos distintos para llegar al mismo subnodo. Si es que eso se cumple cuando usted está graficando el mapa o, ¿cómo le dije yo anteriormente? Esto es no, mi memoria es muy mala con los términos, así que lo voy a ir a ver. ¿Cómo lo llamé? El árbol de búsqueda, eso es. Si usted grafica el árbol de búsqueda y el árbol de búsqueda resulta que no es un árbol, sino que es
¿Qué pasó aquí? ¿Me pasé? ¿Me pasé por mucho? No, estaba bien. ¿Por qué no me deja seguir avanzando? Ahí está. Eso. Si usted grafica el árbol de búsqueda y resulta que lo que grafica como árbol de búsqueda no es un árbol, como lo que acabo de mostrar, o sea, existen dos caminos para llegar a un mismo subnodo, entonces el problema tiene subproblemas superpuestos. Así de simple. Aquí está Fibonacci escrito de manera como árbol. Y si se fija, obviamente esto no es un árbol. Así que usted aplica programación dinámica. Como ya vimos, la programación dinámica se puede implementar de dos maneras. Top-down, como ya hicimos, o bottom-up. La bottom-up es partir desde la base e ir calculando hacia arriba. Y cuando lleguemos al resultado, dijimos, ah, ya, es f de 6, listo, terminé. El ejemplo clásico es Dijkstra. Dijkstra, ustedes lo conocían como Dijkstra solamente por Dijkstra, pero Dijkstra es el ejemplo clásico de programación dinámica. ¿Lo sabían? No, Sí. en realidad. Sí y no. Sí, es clásico. ¿Cómo se hace? Cada nodo se le asigna el valor infinito. Cada nodo que del árbol, perdón, del mapa. ¿Ya? El nodo actual es el inicio y a ese le decimos el valor 0. ¿Por qué? Porque nos demoramos 0 tiempo en llegar al inicio. Luego, desde el nodo actual, calculamos el valor de todos sus vecinos y los actualizamos con el menor valor posible. Marcamos el nodo que acabamos de calcular actual como visitado, y si el nodo es la meta, paramos. Si no, vamos al punto 2 y volvemos a empezar con el nodo siguiente de menor valor. Vamos a ver, estamos aquí, este es el mapa. Chillán, marcamos todos en infinito y queremos llegar de Chillán a Concepción. Chillán es el nodo inicial, así que es 0. Paso número 2. Calculamos todos los vecinos de nuestro nodo actual y actualizamos su valor. 0 más 14 es 14. Paso 3, marcamos el nodo actual, aquí ya lo había marcado. Paso 4, vemos si el nodo actual es la meta, Chillán no es la meta. Y paso 5 es ir al siguiente. Vamos al siguiente. Estamos en Nebuco. Nebuco. Vemos todos sus vecinos y actualizamos. Ojo, todos sus vecinos. Tratamos de actualizar. Chillán, 14 más 14 es 28 y antes estaba 0. 0 es más chico que 14, digo que 28. Así que se queda en 0. Luego actualizamos Nueva Aldea, 14 más 20 es 34. Actualizamos Bulnes, 14 más 13 es 27. Luego vemos si es que el actual es la meta, que no lo es. Y nos movemos ahora al más chico de los vecinos no visitados. ¿Cuál es el más chico de los vecinos no visitados? Bulnes. 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 De nuevo volvemos a hacer el cálculo, actualizamos, nos movemos al más chico de los siguientes. En este caso es ¿Quillón? ¿Y falso. dónde debería ser? No es Quillón. ¿Por qué no? No, porque ¿cuál es el más chico de los que no Nueva están Aldea. visitados? Nueva Aldea, pues 34. ¿Por qué Quillón? Si Quillón es 43. Hágale caso a la El valor del nodo, no el Teoría. valor del vértice. Más del. Ya. ¿Ve? Es Nueva Aldea, porque Nueva Aldea es el más chico. Ahora, Nueva Aldea va a hacer la actualización. Ahí, perdón. Fíjense que Nueva Aldea más 10 hace 44, pero antes había 43, así que nos quedamos con 43. Siempre nos quedamos con el más chico. Nos movemos al más pequeño de los que quedan, que es Quillón. Hacemos la actualización de los demás valores y nos movemos al más chico. ¿Cuál es el más chico? ¿Cabrero? Cabrero. Cabrero, tratamos de actualizar, no actualizamos a nada porque 60 más 60 es 120. Así que nos movemos al más chico siguiente, que es agua amarilla. Actualizamos. Vamos al más chico. ¿Cuál sería? Coelemu. 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 Coelemu no hace nada.
Vamos al más chico, penco, actualizamos. Fíjese que ya tenemos el valor de la meta, pero aún no hemos terminado, porque solamente cuando el nodo actual es la meta, paramos. Nos vamos al siguiente más chico. Imagínense que de Pineda a Concepción hubiera 0 kilómetros, 0,5. Entonces, siempre tenemos que revisar todos, uno por uno, hasta que el visitado sea la meta. Y ahí está la meta y el camino más corto es efectivamente el que ven aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cuál sería entonces el camino más corto? Sería, en este caso, sería, hay que hacer un almacenamiento adicional. Aquí lo único que encontramos fue el valor del camino más corto. Bueno, obviamente el camino más corto es Penco, Amarilla, Nueva Aldea, Nebuco, Chillán. Me parece que lo que hace es que las restas coincidan. Se puede calcular en serio. Por ejemplo, 97 menos 5 no son 96, así que definitivamente es 97 menos 9 es 88. Acá no hay otro camino. Acá, 73 menos 35 no son 74. 73 menos 39 es 34, así que se va por acá. Luego, 34 menos 10 no son 43, es 20, así que se va por acá. 14 menos 14 es 0, 14 menos 13 no es 27, así que se va por acá. Y ese es el camino más corto. ¿Ve? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya, eso es. Sí. Como ven, esto es bastante simple. Programación dinámica es algo que ustedes están acostumbrados, así que es algo que no conlleva demasiada cosa. Existen muchos algoritmos que ocupan programación dinámica, muchísimos. Entre ellos, de los que más se ocupan es soluciones recurrentes en ADN, inducciones matemáticas hechas por computadora, la ecuación de Bellman, la ecuación de Bohr, la solución de Bohr, perdón, la multiplicación de las cadenas de matrices, un largo etcétera. Y yo creo que con esto vamos a terminar, porque sí, con eso terminamos por hoy, y la próxima clase vemos los siguientes técnicas de diseño. No sé, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Perdón? Una pauta para el test. ¿La pauta? Sí. Ah, no, sí, la pauta la voy a subir yo creo que mañana está la pauta subida, que tengo una reunión a las 3, entonces, y tengo que almorzar, y son las 2, así que probablemente no alcanza a subirla ahora, pero Genial. seguramente a más tardar mañana, ¿ya? Con las notas. De ahora, a ver, vamos nosotros a terminar con las técnicas de diseño, y luego les voy a pasar técnicas de diseño avanzada. Y con la técnica de diseño avanzada, que es algoritmo probabilista, vamos a resolver un problema muy interesante. Y con la resolución de ese problema interesante vamos a tener una segunda nota. Y con esa segunda nota vamos a promediar con esta primera para tener algo más decente. ¿Ya? Ok. Ya. Ok, entonces si no hay más dudas, consultas o acotaciones o lo que sea, terminamos por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Ah, ojo, se me olvidaba algo. Muy importante. Muy importante, para que agenden, por favor. Esto es parte de su formación. Ay, que cargue, carga, por favor. Aquí está. Entonces, parte de su formación es que ustedes asistan a la charla dada por el magíster, en particular por el grupo de investigación ALBA, de la cual soy parte, vamos a hablar sobre problemas de geometría computacional. ¿Cuáles son los problemas de geometría computacional? Ya los vamos a ver, pero son, no sé, el vecino más cercano, los pares de vecinos más cercanos,
Hay un ejemplo con vecinos más cercanos con el Divide y Vencerás que lo podemos ver la próxima clase, de hecho, para que tengamos un poquito de contexto. Esta charla va a ser el 25 de junio, es a las 9:30. ¿Ya? Para que estén atentos y se les pide encarecidamente que se inscriban y asistan a la charla, parte del, por lo menos del magíster, ¿ya? Requisito para el magíster, necesariamente. Y del pregrado los invito también a que asistan. Voy a dejar esto lo voy a subir al Moodle igual para que tengan la imagen ahí como referencia. Eso. Profe, ¿Ah? ese día a esa hora hay otra clase de magíster, ¿sí? Los van a invitar, Ah, porque ya. esto es parte del Sí. doctorado. Ya, del magíster. Nos vemos entonces. Profe. Ya, profe. Chao. Vamos. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao.